Hey, ¿qué tal, hermanos de 7 panes y 2 peces? Yo soy su hermano Alex, ustedes ya me conocen y si no me conocen, suscríbanse a este canal que seguramente les va a ayudar. Como ustedes saben, este es su espacio para el crecimiento religioso y pues se me ha ocurrido hacer unos nuevos videos un tanto breves para que vayamos entendiendo el significado de algunas palabras. Hoy, por supuesto, comenzaremos con esta palabra tan famosa que es la palabra amén. ¿Qué significa la palabra amén? Pero antes de que vayamos a este video, te pido por favor que te suscribas. Ya sé que estás viendo este video y no estás suscrito. Suscríbete. Bien, ya terminamos ese comercial. También recuerda que tengo la sección de apologética donde te enseño a defender la fe. También tengo la sección de liturgia para que tú aprendas a dar el servicio en el altar. Y recuerda que también tengo un podcast que se llama Cree, que te invito a que lo sigas aquí en YouTube y también lo sigas en Spotify, ya que en Spotify hay unos capítulos que no vas a encontrar aquí en YouTube. Bien, sin más por el momento, vamos a hablar de la palabra amén. ¿Qué significa la palabra amén? Bien, esta palabra aparece por primera vez en la Biblia, en el libro de Crónicas, capítulo 13. Allí tú puedes encontrar por primera vez la palabra amén. Llega hasta nuestros días sin tener esa traslapación, esa mutación, sino que llega en la forma común que se hacía desde hace miles de años, ya que esta palabra ni siquiera es de origen hebreo, sino que es de origen arameo. Así es, te voy a contar un poquito. Dentro de la cultura de Israel, en la cultura hebrea, el idioma propio religioso o propiamente para los momentos más difíciles es el arameo. Por ejemplo, cuando fallece una persona, se le hacen rezos durante 9 meses, que según la costumbre es el tiempo en el que el alma se está disputando entre el Sheol o el cielo, ¿no? Entonces, ellos pues consideran que durante estos 9 meses ellos tienen que cantar plegarias por los difuntos. Y esta plegaria, una de las más famosas, se canta propiamente en arameo. Ya que según ellos el arameo es la lengua propia de los ángeles, la lengua de Dios. Y entonces para ellos tiene mucho peso el arameo, a pesar de que toda su cultura pues es hebreo. Bien, entonces esta palabra amén hunde sus raíces en el arameo. Te voy a contar otro dato para irnos metiendo en contexto. Dentro de la lengua hebrea, una palabra también denota una acción. Por ejemplo, dabar. Dabar significa decir o significa, sí, hablar, decir, pero al mismo tiempo significa hacer. Entonces tiene ese doble significado, es como decir algo y hacerlo. O sea, las palabras en el hebreo tienen la doble función de ser activas y pasivas al mismo tiempo. Entonces, les digo, por ejemplo, dabar lo podemos leer en el relato de la creación, cuando y Dios dijo, Dios dijo al mismo tiempo es hizo. Entonces para el hebreo pesa muchísimo la palabra, poder decir, esta es mi palabra, te doy mi palabra, ¿no? Entonces, porque también significa te estoy dando mi acción. Teniendo esto en cuenta, ahora vamos a irnos a la palabra amén. Yo sé que muchos de ustedes ya saben qué significa amén. Burdamente podemos decir significa sí. Amén significa o quiere decir sí, pero tiene todo un significado teológico. La palabra amén se utiliza solamente en el contexto religioso, no se utiliza fuera de ella. Para empezar, porque normalmente hoy en día nosotros decimos amén a cualquier cosa. ¿Estás de acuerdo? Amén. No sé, estamos como denotando el significado que implica el decir amén. Y se utilizaba sobre todo, o hasta hoy en día se utiliza
sobre todo cuando al término de una oración queremos cerrar esa oración y decimos amén. Pero ¿qué significado encierra esta simple palabra? Bien, dentro del hebreo hunde sus raíces en dos palabras diferentes. Esa palabrita significa creo. Entonces son dos palabras, creer o profesar, y al mismo tiempo tener fe. Entonces cuando yo digo amén, estoy diciendo lo que creo, estoy asumiendo que lo creo. Amén significa estar de acuerdo, significa decir sí, pero también significa o implica estar de acuerdo. Y no solo eso, también significa obediencia. Es el asumir la postura de alguien, es obedecer a alguien. Entonces obedezco lo que creo. Por eso cuando nosotros al terminar una oración decimos amén, no significa que quiero que así se hagan las cosas, sino que significa que estoy asumiendo la postura de Dios, que la voluntad de Dios se haga. Cuando en el Padre Nuestro nosotros decimos pues todas las plegarias propias del Padre Nuestro, que ustedes ya saben, y si no saben luego se las cuento, pero ahí nosotros le pedimos que se haga su voluntad, que llegue a nosotros su reino, que nos dé el pan de cada día, que nos perdone, que nos aleje del mal, y concluimos diciendo amén, que quiere decir yo creo esto y asumo lo que Dios haga en mi vida. Entonces la palabra amén, una simple palabra, tiene mucho significado. Implica que se utiliza en primer lugar solo en un contexto religioso y en segundo lugar que implica obediencia. No usemos esta palabra tan a la ligera, hermanos. Les invito a que esta palabra no sea una más de lo coloquial y la dejemos solamente al azar. Para finalizar les voy a decir una práctica que se tiene dentro del pueblo hebreo. Dentro de la lengua hebrea no existen los superlativos. Por ejemplo, ¿qué es un superlativo? Supongo que ustedes ya lo deben de saber. Pero un superlativo es decir, por ejemplo, grande, grandísimo. No sé, bello, bellísimo. Eso es un superlativo. Y entonces en el hebreo no existen los superlativos, por tanto en hebreo no existe la palabra santísimo, sino que cuando un judío quiere referirse a la santidad superlativa de Dios, la dice 3 veces: santo, santo, santo. Ustedes reconocerán que la misma palabra de Dios lo dice, ¿no? Cuando nosotros estamos llenos de alegría dentro de la religión, lo podemos ver en los salmos: aleluya, aleluya, aleluya. Entonces se tiene que reafirmar 3 veces para decir que es lo más grande que se puede expresar. Entonces muchas veces nosotros podemos terminar las oraciones diciendo amén, amén, amén. Esto implicaría un compromiso grande que estoy haciendo con mi propia oración, con el deseo de que Dios haga su actuar en mi vida y que yo estoy asumiendo lo que creo y estoy esperando y asumiendo siempre la voluntad de aquel al que le hago oración, de Dios. Pues bien, hermanos, yo soy su hermano Alex, nos vemos en un próximo video. Y si no estás suscrito, suscríbete, sígueme aquí, sígueme en Twitter, sígueme en Spotify. Y pues, ¿qué más te digo? Nos vemos y que estés bien. Adiós.